Seguir impulsando ese motor de emprendimiento es un motor virtuoso que a su vez acelera todo el proceso de la construcción de una nueva economía autosustentable, propia, nuestra. Una economía que vaya siendo invulnerable a los factores externos. Decir eso es mucho decir, que tengamos una economía independiente. Lo hemos dicho por años, la independencia del siglo XXI en Venezuela es económica. Y es científica, es tecnológica, es educativa, es cultural. Pero la base es económica, porque el ataque fue en la economía. Nos tiraron a sacar, como dice, misiles. Y pasamos roncha. Nunca trastabillamos, jamás, ni en el peor momento. Jamás trastabillamos, ni un segundo. Este pueblo jamás dudó. Obligaron a irse del país a buscar mejores oportunidades de ingresos a una parte de venezolanos y venezolanas. Unos de ellos ya han regresado casi 1 millón en estos 2 últimos años ya. Casi 1 millón han regresado, están trabajando aquí activados, tranquilamente, sanamente, en familia. Y todavía por fuera queda como, que digamos, 1,5 millones. Y van a regresar también, porque nuestra tierra es la tierra bendecida de Sudamérica, es la tierra de las oportunidades. Como Venezuela, saben ustedes, hermanos y hermanas migrantes, no hay. Uno puede salir, va y viene, rapidito, pero no hay tierra como la nuestra, con la historia nuestra, con el carácter humano, solidario de nuestro pueblo, no hay. Por eso somos la joya de la corona, por nuestra riqueza, hiperriqueza espiritual y moral. Es la más grande que tenemos. Nos quitaron la material por un tiempito, pero resistimos con la riqueza moral, espiritual, con los valores. Y hemos venido recuperando entonces lo que va a ser la economía más poderosa y asombrosa de todo el continente, Venezuela. Ya el Banco Central de Venezuela, en las estadísticas del primer semestre, de enero a junio, ha marcado el ritmo de crecimiento. Y el crecimiento del primer semestre ha sido de 8,58%, récord en el continente latinoamericano. Y he dicho, y lo afirmo, la proyección de crecimiento en todo el año, en un principio dio 8% de la economía, del Producto Interno Bruto, va a ser superior al 8%, quizás llegue al 10%, de la economía real, no de la economía de los papeles, de la especulación en una bolsa, de la especulación con la moneda. No es la economía ficticia, virtual, es la economía real, la industria, la agricultura, la agroindustria y el emprendimiento, mira, un motor y otro, y otro, y otro. 1.459.000 emprendimientos ya, en tiempo récord. Este año debemos pasar 2 millones más de emprendimientos. Esa es la fuerza de Jesús en el desierto. Ernesto, Ángel, Gabriela, que es la fuerza ante la tentación de la manipulación, de la mentira, que te ofrecen lo que no es, y el que hace pacto con el diablo se seca, se acaba, como se está secando Elon Musk. Eso es lo que le ofrecen los mayameros a los influencers y artistas. Traiciona tu patria, ve contra tu patria, apoya el odio y todas las disqueras serán tuyas y triunfarás y serás
lo máximo de este mundo. Mentira. Tendrá más seguidores. Y tendrás más seguidores en YouTube, tendrás más likes. Los usan y luego los patean. Por eso yo me nutro tanto de mis hermanos en Cristo. Yo creo que cada día que pase soy más cristiano. Y la semana no podía terminar mejor, ¿verdad? Con las inmensas movilizaciones del pueblo de Venezuela diciendo victoria, victoria, victoria de la paz. Sábado 17 de agosto. Estamos escribiendo una historia tan bonita. Marchas por aquí, marchas por allá. Yo no convoqué marcha. ¿Ustedes me vieron convocar a marcha? Yo estoy en mi trabajo. Yo sí les puedo decir quién convocó la marcha. Porque el pueblo se lanzó a las calles. ¿Ah? Porque María Fascista Machado y los influencers convocaron a las calles. La gran convocante al pueblo bolivariano hoy por hoy es el fascismo. Si el fascismo dice voy a hacer esto, el pueblo lo hace 10 veces más. Y yo fui el primer sorprendido de ver 100 ciudades de Venezuela desbordado de gente alegre en primer lugar, llena de amor. Usted escucha a ese pueblo en las calles y lo que escucha son reflexiones hacia el futuro, reflexiones positivas, llenas de amor, llamando a la unión, llamando al trabajo, rechazando el intervencionismo extranjero, afirmando la necesidad de seguir viviendo en democracia, en libertad, el respeto a la Constitución. Es impresionante, de punta a punta, en Caracas. Bueno, en Caracas fue el desbordamiento de los desbordamientos. En todo el país, 100 ciudades. Y ellos creyeron que como había unos influencers, que son más o menos como Mario Silva, tiene 100 millones de seguidores, ¿verdad? Entonces, ya el trabajo estaba hecho. Ellos escondieron a sus partidos políticos. Ya en la oposición no hay líderes políticos. Escondieron a su candidato de la derecha. El hombre está escondido desde el 28 de julio. Está sumido en una depresión brutal. Porque sabe que al mismo lo engañaron y su familia sabe que fueron engañados y lo metieron en tremendo rollo. Él es un criminal. Agente de la CIA desde 1980. Participó en las masacres de los jesuitas en El Salvador, de las monjas del Salvador. Hay informes desclasificados que conoció del asesinato del monseñor Arnulfo Romero, San Arnulfo de las Américas. Y participó con los escuadrones de la muerte que operaban desde la Embajada de Venezuela en San Salvador. Cuando iban a hacer una operación para matar a gente, los escuadrones de la muerte llegaban, dormían en la embajada, comían en la embajada, atendidos por este señor Edmundo González Urrutia, y de ahí salían a asesinar. Quiere decir que es un agente, un sicario de gran confianza de la CIA por muchos años. No lo digo yo, lo dicen los informes de Wikileaks y los informes desclasificados de los gobiernos de los Estados Unidos. Escondieron a este señor, fugitivo, y salió María Violencia, como siempre, como una loca, y entonces se rodeó de influencers. Ya no hay partidos políticos, ya no hay líderes políticos, ya no hay doctrina política, ya no hay ideología, ya no hay propuesta programática. Ahora son un poco de influencers desde Miami vertiendo odio, odio, odio. Y ellos creyeron que porque salieran los influencers, en Venezuela iban a salir millones de personas a la calle. Pues el pueblo venezolano doblemente les dio una lección. En primer lugar, los mismos ciudadanos y ciudadanas opositoras le dijeron no a la violencia, no al invento,
no a los influencers, no al conflicto de la Machado. Y en segundo lugar, decisivo, el pueblo bolivariano y chavista se lanzó a las calles por millones en 100 ciudades de Venezuela. Buenas noches, ¿cómo están todos? Ayer estuvimos en Maduro Más, estuvo bueno el Maduro Más. El presidente, ese que también siguen 100 millones de personas, ojalá. No. Digo yo, ojalá es para poder llevar la verdad al mundo, pues, como debe ser, ¿no? Están viendo un nuevo escenario, es porque estamos en este momento, en momento de transición, es que le llaman a eso, ¿verdad, compadre? Si estamos saliendo hoy aquí, vamos a salir el sábado aquí, creo. Pero estamos preparando el estudio para buscar los 100 millones de seguidores. Mire, vean, yo le voy a decir una cosa. Hoy voy a hacer un programa suavecito, ¿sabe? Porque, bueno, digo yo suavecito porque también tengo unos comentarios ahí con relación a los influencers, pero vamos a tratar de hacer un programa didáctico, que es necesario. Hay una entrevista que le hicieron a Frei Ñáñez en La Iguana, que me encantó. Dos explicaciones que él dio ahí que son muy buenas. También traje a un clásico, que es un compañero, amigo, camarada, que él murió. Cuando yo le hice una entrevista en el año 2017, Heriberto González, psiquiatra, que es bueno consultarlo hoy. Hay que consultarlo hoy, con mucho interés. No podemos perderlo de vista. Y sobre todo hablar del tema de las redes, ¿no? Yo estaba viendo unas noticias, yo puse así, ¿no? Puse en Google, ¿verdad? Puse Elon Musk amenaza en las redes, ¿no? Amenaza de las redes, para ver qué sale, ¿no? Voy leyendo titulares y les digo cuál es la agencia, ¿verdad? Les voy diciendo cuál es la agencia. La López Dóriga Digital dice, Elon Musk amenaza con demandar a un grupo que investiga el discurso de odio en Internet. Ya, dicho sea de paso, esa es una organización que se llama Center for Countering Digital Hate, que estudia en Estados Unidos, estudia el discurso de odio en las redes. Y dice, me están demandando a Musk porque dicen que facilita el discurso de odio. Yo dije, caramba, o sea, por lo menos hay una organización que está investigando a este señor, ¿no? Con su discurso de odio. Entonces sí, efectivamente, que aparece, ¿por qué lo están investigando? Ha tirado el hombre y ahora se creció, pues, porque ahora Donald Trump dice que lo va a utilizar como asesor en X, pues, en lo que sea, ¿no? En alguna área importante, ¿no? Y imaginen ustedes entonces a Musk, que aparte de que tiene ya el poder de ser multimillonario, dueño de una poderosa herramienta digital de redes, imagínenlo nomás ahora siendo asesor de Donald Trump. Me imagino que le va a decir a Donald Trump, mira, ahí en Venezuela hay litio, hay petróleo, hay energía, allá en Bolivia hay petróleo y tal. Y como dice Elon Musk, que Estados Unidos tiene todo el derecho de tirar un golpe de Estado porque ese litio, según Musk, es de él, es de Estados Unidos. No es que es de Estados Unidos, es de él. Es de él. Ok. Entonces, ya vemos aquí que hay noticias que denuncian el discurso de odio de Musk. Hay otra noticia, Euronews, que dice,
La red social X de Elon Musk registra, esto fue ahorita en julio, un descenso de usuarios en la Unión Europea en plena guerra con Bruselas. Y así la cifra sigue estando muy por encima del umbral para entrar en el ámbito de aplicación de las leyes de servicios digitales. Es decir, la Unión Europea, escúchese bien, yo quiero que ustedes se asombren. La Unión Europea está pidiendo que se controle a X por sus discursos de odio, por la manipulación, los fake news. Una de las cosas por la que lo demanda el grupo de Digital Haze es por el discurso de odio y los fake news, las campañas en contra de determinadas personas. No mencionan a Venezuela ni a Maduro, ¿no? Sino a otros, ¿verdad? Dice acá en French Press, espérate un momento, cómo Elon Musk utiliza la libre expresión de X para difundir cuestionadas posiciones en el mundo. Como propietario de X, el usuario más seguido de la misma red, Elon Musk ha utilizado cada vez más la conocida plataforma como un micrófono para amplificar sus opiniones políticas y últimamente las de las figuras de derecha, lo dice Fran Press, con las que se alinea. Hay pocos paralelos en los últimos tiempos, una situación que ha tomado especial relevancia tras la reciente entrevista que Musk hizo en X a Donald Trump. Qué cosa, ¿no? Cercano a la derecha, y lo dice a France Press. Vaya. AP, recordemos que son cajas de resonancia, ¿no? Y AP replicó lo mismo. Como Elon Musk, propietario de X, utiliza su red social para amplificar sus opiniones de derecha. AP, Associated Press. Ahora me estoy enterando de que Associated Press, French Press son de izquierda. ¿Qué tal? Dushwell. Dushwell. Este lo voy a dejar de último, para que ustedes vean cómo cambia la opinión. Lo voy a dejar de último. Trump y Musk coinciden en que el cambio climático no es una amenaza y critican la represión del gobierno británico. O sea, critican la represión porque Musk fue acusado en Inglaterra por estimular el discurso de odio contra los inmigrantes. Recordemos que este es racista, es un tipo fascista. Bueno, entonces Trump y Musk, que son igualitos que mire, eso de que los demócratas son más democráticos que los de republicanos y los republicanos son menos, eso es mentira, son igualitos. Imagínense, critican a Reino Unido porque están metiendo leyes en contra del discurso de odio por la plataforma X, ¿ok? Esta es otra cosa, ¿no? Aquí la Gaceta de la Iberosfera. En La Nación dice, la última apuesta de Zuckerberg, Threads amenaza el reinado de X y Elon Musk. Yo hoy vi, por cierto, al presidente transmitiendo por Threads. Tenemos que echar un vistazo a Threads, ¿viste? Aunque Zuckerberg dice que él no quiere que Threads se politice, que hablen de política, sino que hablen todo de cosas banales, ¿tú me entiendes? O sea, de cómo te pones los ojos hoy, de cómo te vistes bien, cómo tú usas zapatos, cómo tú vives, cómo el ser humano vive feliz en este mundo infeliz, ¿verdad? Y luego SPR informa, Elon Musk se ha vuelto una amenaza con su desinformación. Un artículo de Tona Gallardo en donde habla de que Trump se ha vuelto una amenaza. En las últimas semanas el superrico Elon Musk ha cruzado los pocos límites vigentes medianamente racionales del debate público y político-electoral de Estados Unidos. Vean esto. Ha sobrepasado en Estados Unidos. ¡Qué horror! No puede ser. Un hombre tan comedido como él. Y fuera del mismo, para arrastrarlo más en la desinformación, agresiones grotescas y un sinnúmero de fobias. Peor, Musk es dueño de una de las redes sociales más usadas para el debate político y también para las campañas de desinformación. Musk se comporta como un bravucón.
lo escribieron diarios de la derecha. Moss se comporta como un bravucón, pedante, prepotente, soberbio y lo que junte en estos días. Ha usado la red social X, antes Twitter, a su gusto, saltándose las propias reglas de la plataforma como si fuera un mi rey en su propio establecimiento mercantil. Desde desbloquear su propia cuenta para discutir con Nicolás Maduro, y este lo bloqueó previamente, compartir directamente en su propia cuenta noticias falsas y tal. Pero viene, vean bien, ustedes están viendo, pues, periódicos de derecha criticando a Moss porque emite noticias falsas y apoya a la derecha. ¿Verdad? Entonces uno dice, ¿verdad? Cierto, Morillo. Lo que uno se pregunta es, por lo menos tiene que haber un reportaje diciendo que el señor Elon Musk está atacando a Venezuela con sus ideas de derecha, ¿cierto? Deutsche Welle. Política, Venezuela, 9 de agosto 2024, su favorita. El ataque de Maduro a Elon Musk y la libertad de prensa. El enfrentamiento verbal entre Maduro y Musk pone de manifiesto la creciente represión sobre la libertad de expresión en Venezuela. No es Musk ahora que tiene, según Deutsche Welle, no es Musk quien tiene digamos, a Musk no hay que atacarlo porque tiene un discurso de derecha, no. Es el dictador Maduro que le cierra las puertas a Elon Musk y cierra las puertas a la libertad de expresión del señor Musk en Venezuela. ¿Qué tal? Cosas vederes, don Sancho. Cosas vederes. Cosas vederes. Es terrible Coño, no tiene otro nombre, ¿no? Cuando tú ves que los medios de comunicación internacionales tienen estas contradicciones. Yo recuerdo mucho, cuando yo era muchacho, era niño, estoy hablando de 11, 12 años, mi viejo leía el Nacional cuando el Nacional se podía leer. Cuando estaba Miguel Otero Silva, padre. No la basura esta que está por ahí que echó a perder ese periódico. Y yo recuerdo que mi viejo nos pasaba a nosotros unas partes, pues. No, cuando niño le pedía la parte de las comiquitas, ¿sabes? Pero él también, y nos educó en la lectura, nos pasaba las noticias internacionales, donde estaba UPI, F, toda la agencia. Y yo recuerdo clarito que el viejo nos decía, lo que está escrito ahí, interprétalo al revés. Me recuerdo clarito en la sala de la casa en Vistahermosa. Allá en una casita dinámica que el viejo compró, allí en la sala, sentado yo en el piso con el periódico en la mano, y él decía así, interpreta lo que lees al revés. Formación política sí tuvimos en la casa. Mi viejo es uno de los pocos que yo lo vi, por lo menos ojear el capital de Carlos Marx. Un viejo comunista muy duro, muy fuerte, y mi madre una vieja comunista muy dura en cuanto a su convicción y a sus principios. Cuando tú ves esto, yo lo recuerdo clarito, pero antes, hermano, antes disfrazaban mejor las cosas. Antes te desviaban la atención. Te ponían, por ejemplo, en el diario El Nacional, una noticia. En Manila, un hombre mató a su mujer. En Manila, allá en Filipinas, vaina, por allá por Asia.
Y tú decías que tiene que, o sea, que tiene que una mujer que la hayan matado por allá con, o sea, una noticia de suceso te desviaba, y conste, era el diario El Nacional, y te desviaba la atención de lo que era el problema interno en Venezuela. Los medios de comunicación, según Barney, que era sobrino de Sigmund Freud, y él aplicó todo lo que era el tema de Sigmund Freud, lo aplicó en crear la mayor agencia comercial o la mayor agencia de inducción a la compra de productos en el mundo. Y luego ese mismo Barney participó de la desinformación cuando las guerras eran provocadas por Estados Unidos y tenían que ocultarlo. Hoy, las redes sociales, o sea, si hacemos una diferenciación del año 2002 a ahora mismo, digamos que el plan de programación mental es el mismo, pero ahora viene con otros, digamos, con otros ingredientes mucho más peligrosos. En el año 2002, el discurso de odio era normal para Venevisión, para Radio Caracas, para Televen, para Marte TV, y yo menciono Marte TV, sí, Marte TV, en donde estaba la señora esta que está ahora en Colombia. Y el discurso de odio que se manejó allí, ya lo preveía y lo estudió a fondo un psiquiatra como Heriberto González. Lo estudió a fondo. Tú ves qué diferencias hay en que ahora es más peligroso, porque ahora está ese discurso de odio, está en boca y digamos, lo ejerce, lo practica, lo ejecutan unos tipejos que no tienen ni idea de lo que están haciendo y del daño que están haciendo. Más adelante voy a explicar algo, porque indudablemente nosotros no podemos seguir viendo esto como un efecto cíclico, ¿verdad?, en donde la revolución bolivariana termina perdonando. No. Cada quien, cuando ejecuta este tipo de planes, como dijo el presidente ayer, son mercenarios, sicarios, sociópatas. Cada vez que ellos practican este tipo de discurso agresivo, ahora desde las redes, provocan muertos. Y la responsabilidad por los muertos van 25 muertos durante el tiempo de saqueo que ellos tuvieron. 5 días. Esos 25 muertos no son solamente responsabilidad de quienes ejecutaron los asesinatos. No. Eso es responsabilidad de quienes estimularon el asesinato, de quienes contrataron a las bandas criminales para que asesinaran, y de los autores intelectuales, así como del imperialismo. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Pérez Pirela cuando dice que que estos pendejos solamente ejecutan una orden. Sí, pero ellos tienen también responsabilidad. Todos aquí, incluyendo los influencers, tienen responsabilidad. Y ya les voy a explicar algo. Vamos a ver a Nicolás, el presidente,
una parte cuando él habla sobre los influencers y la primera partecita que le sigue al presidente con Heriberto González. Heriberto responde. Rueda. ¿Qué es un sicario? Un sociópata sin escrúpulos y sin límites al servicio de una mafia de drogas, al servicio de una mafia económica, y mata por el dinero y no se le mueve un músculo de la cara. Ellos lo mismo. Todos estos son mercenarios, sociópatas, que no tienen patria. Muchos de ellos tienen mucho tiempo fuera del país y sencillamente terminan afiliados a quien les paga. Porque el ataque cibernético entonces no solo es para dañar al país, La sociedad. es para utilizar las redes sociales y saturar y envenenar de odio. Es un mundo donde ellos posicionaron un poder totalmente indebido, totalmente indebido. Nosotros tenemos que hacer una gran revolución educativa, cultural. Creo que es la gran vacuna. Nuestra gran vacuna es la revolución educativa. Pero primero vamos a lo primero. ¿Qué profesión tiene? Yo soy psiquiatra, psicoterapeuta, fundamentalmente ese es mi trabajo. Y como psicoterapeuta, mi trabajo fundamental es ver cómo la familia programa las mentes de las personas. Y esas técnicas que la familia usa sin quererlo son las mismas técnicas que se usan en la programación mental en forma explícita y directa. Ese es mi campo. Antes de 2002, ¿dónde estabas tú? Igualito, hospital, ULA. Como profesor en la Universidad como de los profesor de la Andes. Universidad de los Andes de psiquiatría. Experiencia después de 2002 cuando entra el paro petrolero. ¿Qué experiencia tuviste que te hace llegar a la conclusión de que hay una programación de la mente? Ok. Yo tuve experiencia con 2 pacientes. Quiero decirte que cuando comenzó todo esto, yo venía de Europa, tenía una visión negativa de Venezuela en comparación con Europa, la Europa desarrollada, aquí incultos y tal. Y veía pacientes. Y tuve 2 pacientes que me llamaron profundamente la atención. Uno de ellos estaba llorando porque había movido el Pilín-León. Y movieron el Pilín-León, ¿cómo es posible? Yo hubiera querido que el Pilín-León lo chocara contra el puente. Entonces yo me digo, ¿cómo es la cosa? Sí, yo pertenecía a un grupo que ocupábamos el Pilín-León y bueno, ahí nos reuníamos y le llevamos serenatas y todo y nos dicen un día que van a mover el Pilín-León. Para nosotros fue una tragedia, llorábamos, gritábamos. Entonces el Pilín-León cuando prende hace un estallido. Entonces todos comenzamos a decir que estalle, que estalle, que estalle. No estalló. Entonces comienza a moverse, dicen por la televisión, que como son unos inexpertos, pueden chocar contra el puente. Y comenzamos a decir, que choque, que choque, que choque. Entonces yo le digo, ¿pero usted lo que el Pilín-León tenía? Sí, gasolina. ¿Qué hubiera pasado si el Pilín-León hubiera chocado? Y esa señora, normalita, se para y dice, yo hubiera muerto, miles hubieran muerto. Maracaibo hubiera desaparecido, pues el tirano hubiera caído y él comienza a darme golpe. Yo tengo un arreglo para los lápices y me lo rompe. Y el tirano, y yo, coño, ¿qué es esto? Digo, esto es una crisis psicótica, ¿qué es esto? ¿No? Esa noche, cuando yo llego a la casa, prendo Globovisión como todos los días
Pero me di cuenta y coño, están programando la mente, yo no me he dado cuenta. A partir de ese momento comencé a hacerle seguimiento y a horrorizarme. Pero mire, yo comencé a hablar con la gente, te están programando, y ahí es donde comienzo yo el estudio de la programación mental. Porque bueno, para que una señora diga eso, tiene que estar bien disociada. Entonces, el concepto de disociación psicótica y todos esos elementos comienzo a manejarlo yo a partir de entonces. Para entender toda la conducta humana hay que entender cómo es la estructura cerebral. El cerebro nuestro tiene 3 cerebros en uno. Hay un cerebro muy viejo que se llama reptiliano, el que compartimos con todos los reptiles, que tiene fundamentalmente 2 conductas, ataque y huida, que en nosotros sería rabia y miedo. Ese es el fundamental. El otro tiene que ver con el mamaliano, los mamíferos, que como los mamíferos tienen que cuidar a sus crías, desarrolló toda la parte de protección y afecto. Y el tercero es el cerebro racional. Toda programación es emocional. La programación no toca la parte racional. Porque si te tratan de programar racionalmente, tú te das cuenta. Entonces, toda programación se va a las 2 cosas. Las empresas comerciales toman afecto. El Día de las Madres, y trabajan con el afecto. La política maligna te trabaja con el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano tiene una cualidad, que es cuando se activa, se lleva por delante todo lo demás. Entonces, lo primero que te tocan es el miedo, ¿verdad? Ese miedo tiene que tener algún fundamento real. Por ejemplo, el comunismo, en general, pues quitaba las empresas, estatizó todo, limitó la propiedad privada. Entonces, la palabra comunismo se etiquetó como una pérdida a la libertad, siendo originalmente todo lo contrario. Pero digamos lo que se llegó a hacer en parte por los errores mismos de los países socialistas, eso fue lo que se llegó a identificar. Y entonces, ante la palabra comunismo, se exacerba tu miedo. Y ese es el elemento inicial. ¿Miedo a qué? A pérdida. ¿Qué pérdida? Pérdida de las cosas fundamentales, entre ellas tu libertad. Pero pérdida también de la comida, pérdida de tu carro, pérdida de tu casa. Entonces, es lo primero que ellos activan, el miedo. Y una vez que activan el miedo, sobre el miedo se activa la rabia. Porque el miedo es una reacción ante un peligro. Si tú te ves más chiquito que el peligro, se queda con miedo. Pero lo que te hacen ver es que no, que tú, junto con los otros, eres mayoría. Y que tú puedes atacar a esa fuente del miedo. Entonces activan la rabia. La rabia reptiliana, que es irracional. Hay una rabia racional, que es la indignación. Cuando tú ves que hay una injusticia, hay un sentimiento de rabia. Pero esa rabia homicida es irracional, es reptiliana y poderosísima. Entonces, los 2 sentimientos más poderosos que tenemos todos son miedo y rabia, que están entronizados en nuestro cerebro. Y ellos lo que hacen es... ¿Pueden llegar a ser más poderosos que el mismo sentimiento de amor y de...? Sí, por supuesto. Esos son sentimientos muy posteriores en la evolución. Entonces, en la evolución, lo que es más primitivo es lo más fuerte, ¿no? Lo nuclear. Entonces, lo nuclear, miedo, rabia y sexualidad. Son los 3 elementos fundamentales. Entonces, ellos manejan eso. Primero miedo y te transforman miedo en rabia irracional. Pero una persona puede llegar, o sea, trabajando la mente,
se puede llegar a negar absolutamente la realidad, a negar todo lo que sea evidente ante tus ojos. Sí, lamentablemente, pero sí. Sí. Esas emociones son tan fuertes que pueden obnubilar a la persona. Una persona enseguecida por la rabia puede cometer actos que después él se arrepiente. Puede matar a los hijos. ¿No? Puede caer encima y caer a golpe y matar. Y después, Dios mío, ¿qué he hecho? La rabia se apoderó de él. Y eso es lo que ellos manejan, lamentablemente, pero eso es lo que ellos manejan. Yo recuerdo que en esa entrevista yo incluso le hice una pregunta. Le dije, Heriberto, ¿usted me puede decir qué sector de la población es el más vulnerable a ese tipo de programación? Y él me dio una respuesta. Ese video lo tengo aparte para que entendamos mejor por qué. Es más, de hecho, ese video lo voy a pasar conjuntamente con un video de Lara Farías, hecho hoy. Daniel Lara Farías, recuerden, tipo que es nefasto, pero es un hombre que cuando dibujó lo que es la programación que hicieron los medios de comunicación en la Cuarta República, la dibujó al pelo. Por eso es que es un hombre que cada vez que habla, entierra más a esto. Él es fascista y es partidario de una intervención militar, es partidario de las guarimbas, es partidario de todo, pero fascista, y sin embargo entierra a la oposición. La entierra. Cada vez que abre la boca, la entierra. Ahora, uno tiene que hacerse una pregunta, ¿verdad? El presidente ya había llamado a que tiene que haber, nosotros tenemos un vacío jurídico con relación a las redes sociales. Hay un vacío jurídico, nosotros no tenemos leyes que regulen a las plataformas de redes sociales. En el caso de X, entra aquí y entra como perro por su casa. No hay una posibilidad de regularlo. ¿Por qué Brasil retira, o sea, por qué Moss retira sus operaciones de X en Brasil? Porque sí, efectivamente, hay una parte en Brasil, ellos tenían adentro de Brasil una oficina que gestionaba X. En cambio aquí no. Aquí nosotros tenemos un vacío en cuanto a la posibilidad de hacer control en el momento que tenemos, por ejemplo, lo que pasó el día 28 en la noche y 29 en la 29:30. Pues. Entonces tenemos un vacío. No podemos, en líneas generales, incluso hasta multar, por ejemplo, nosotros podemos multar una televisora nacional, pero no podemos multar a una plataforma X porque ellos no tienen oficinas aquí. Entonces, en consecuencia, nosotros tenemos que legislar sobre ese vacío y tenemos que llenar primero ese vacío. El vacío tiene que ver con el control. Por eso el presidente pidió trancar X, el que quiera, el que se conecte. Fíjense ustedes que hay gente que se conecta en X por VPN. Y hay que decirlo, se están conectando. Pero no les es fácil. Y ellos saben, no solamente el hecho de que en Brasil se encontraron con lo mismo que se encontraron aquí. Lo que pasa es que cuando tú le preguntas a la agencia de noticias, ¿por qué salió de Brasil X? Bueno, porque estaba insultando al presidente del Tribunal Supremo de
y estaba, ¿cómo se llama?, regando noticias falsas sobre el jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. Allá Elon Musk sí cometió un delito, aquí no. Elon Musk abrió una cuenta en castellano, o estaba una cuenta que tenía tiempo, pero la utilizó en castellano, que era la cuenta de Elon Musk Prof, Elon Musk Parodia. Y en menos de 24, 48 horas fue un reguero de fake news por todos lados. Y no había nadie que lo parara. Nadie. Se convirtió, primero hizo público él mismo, hizo público su apoyo a la loca. Y la loca aceptó públicamente el apoyo de Elon Musk. Es decir, participó directamente del plan para derrocar a la revolución bolivariana, que nunca fue un plan de elecciones. Nunca fue un plan de elecciones. Nunca fue un plan constitucional. Entonces, ¿qué necesitamos? Legislar. En una entrevista que le hacen a Freddy Ñáñez, él explica por qué esa necesidad de legislar sobre esas plataformas, sobre las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido en un reducto de locos. Cualquiera opina, cualquiera dice, cualquiera ordena desde su habitación, desde su casa. Como influencer, cualquiera opina y dice, miren, al ejército norteamericano que se meta y vamos a matar a Maduro y vamos a matar a X, a Y, Z, donde ustedes vean a un chavista, atáquenlo. Y eso, lo decía el presidente, es un delito aquí y en cualquier parte del mundo. Y en cualquier parte del mundo. Vamos a ver esta reflexión que hace Freddy Ñáñez con la necesidad que tenemos de legislar las redes. No se trata, Freddy lo dice ahí, es verdad, no se trata de limitar, porque nosotros no hemos logrado cerrarla por completo, porque están los VPN, pero de limitar o de cerrar una plataforma. No se trata de eso. No se trata de un atentado contra la libertad de expresión, no se trata de eso. Se trata de legislar sobre un vacío que hay, sobre una despolitización y deshumanización de nuestro pueblo. Al chavismo lo deshumanizaron, lo convirtieron en una cosa, en un animal al que hay que matar. Y eso es peligrosísimo. Y es un delito. Es un delito. Vamos a verlo. Rueda. Yo creo que lo que está pasando no solamente en Venezuela, sino en el mundo, pone en evidencia la verdadera dimensión de estas corporaciones, porque eso es lo que son, corporaciones transnacionales que han usurpado no solamente la función de los medios de comunicación tradicionales, sino que están también usurpando progresivamente el papel del Estado, el papel de las instituciones. Y esto pone, de alguna manera, en jaque a la democracia tal cual como la conocemos. La hace inviable, la hace difícil de desarrollarse en tanto que espacio político, espacio social, espacio institucional y también como una especie de cultura de lo colectivo. Porque las redes sociales han llegado como tecnología de la comunicación a donde nunca había llegado ninguna otra tecnología, a donde no ha llegado ninguna otra institución conocida en el mundo, ni siquiera las religiones. ¿A qué lugar han llegado las redes sociales? A la posibilidad de susurrarle a cada persona de cada país lo que el algoritmo determina que esa persona quiere escuchar.
con lo cual queda disuelta la posibilidad de una verdad colectiva y queda también disuelta la posibilidad de un estado de opinión más o menos estable y queda por lo tanto disuelta la capacidad de tener una gobernanza dentro del espectro social. Por eso sí creo que en Venezuela ha llegado el momento de legislar sobre esta materia y también de asumir el desafío, asumir el problema con absoluta seriedad para que tanto en el campo académico como en el campo jurídico, como en el campo cultural y en el campo político se pueda construir un espacio de pensamiento que pondere a estas tecnologías, que verdaderamente le permita a la ciudadanía enterarse de qué se trata todo el mundo digital y este mundo de los algoritmos, para que podamos nosotros como ciudadanos conscientes tener las herramientas para debatir el problema a profundidad y ponerle coto, porque no se trata de medidas prohibitivas simplemente, no se trata en definitiva de bloquear tal o cual plataforma o de regularlas, no, de lo que se trata es algo mucho más profundo, mucho más grave, y es de crear un estado de conciencia de estas herramientas que son muy peligrosas para la salud individual y muy peligrosas para las democracias. Mientras usted dice eso, la mediática dice que el Estado venezolano está censurando la verdad del pueblo y eso dice también las transnacionales de la comunicación internacional. ¿Es cierto eso? ¿Por qué esa es la matriz de opinión que se posiciona cuando la verdad es lo que usted está comentando? Bueno, cuando se trata de Inglaterra, por ejemplo, que está tomando medidas, a mí me parece muy pertinentes y medidas necesarias en un país en el que se han exacerbado las ideologías supremacistas, en el que se han premiado a las pasiones más deslesnables, como el racismo, como la islamofobia, como la xenofobia, en un país donde además se han aprovechado del malestar de una sociedad para darle libertad de expresión a el odio y a la violencia. Cuando esto sucede en Inglaterra, nadie habla de censura. Nadie dice que el primer ministro de Inglaterra es dictador. Nadie dice que es dictador. La gente asume que el ministro de Inglaterra está haciendo su trabajo, que es mantener la institucionalidad y mantener el orden público y además de buscar las causas que están en este momento en Inglaterra influyendo para que se distorsione la comunicación y para que se creen las condiciones subjetivas de una guerra civil. El propio Elon Musk se puso al frente de esta escaramuza y prácticamente hizo apología de la guerra civil, utilizó estas palabras. Cuando en España, cuando en Francia, cuando en Alemania han regulado a las redes sociales, que insisto, son corporaciones, como cualquier otra corporación en el mundo, es más, son las corporaciones que más dinero han producido en los últimos 20 años, son las corporaciones que más monopolios han generado en los últimos 20 años. Cuando sucede en Europa, pues no hay estos comentarios. Obviamente estos comentarios son comentarios con tendencia, una tendencia más que política, es una tendencia contrarrevolucionaria, es una tendencia que busca estigmatizar a la revolución bolivariana, descontextualizar lo que hace la revolución bolivariana y en definitiva restarles derecho a el Estado que se ha construido con instituciones sólidas como en nuestro país. Ahora bien, el problema para mí es pedagógico, es formativo, que la gente entienda que detrás de todas estas aplicaciones lúdicas, con apariencia lúdica, que nos brindan una ilusión de libertad de expresión y de libertad de conocimiento, que nos brindan también una ilusión de tener la posibilidad de una autonomía individual, en el fondo son tecnologías que se diseñaron para el espionaje, el robo de datos. ¿Te conocen más las redes sociales que tu misma pareja, por ejemplo? Las redes sociales te conocen más de lo que te conoces tú a ti mismo, porque las redes sociales tienen la capacidad como tecnología de hackear tu cerebro, de llegar a donde no llega normalmente un relato, a donde no llega normalmente una imagen, a donde no llega normalmente una sensación, y es al inconsciente. Las redes sociales tienen la capacidad de abrir
con una llave mágica ese cuarto oscuro de nuestro cerebro para extraer de allí toda la información necesaria y devolvérnoslas a nosotros como productos, como mercancía. Estamos en el proceso, y disculpe que lo interrumpa, o en las puertas de un golpe digital. Evidentemente, el golpe de Estado que está viviendo Venezuela desde el día previo al 28 de julio y hasta nuestros días tiene un componente tecnológico que tiene por lo menos dos frentes. El primer frente tecnológico es el ciberataque que ha sufrido el Estado venezolano, no solo el CNE, todo el Estado venezolano, y que tiene como objetivo hacer colapsar los servicios y hacer colapsar la vida ciudadana. Eso es lo primero. En segundo lugar, este ciberataque tiene que ver con la guerra cognitiva, es decir, tiene que ver con ¿Qué es la guerra cognitiva? Yo sé que me va a responder dos preguntas allí, pero ¿qué es la guerra cognitiva? Una vez se utiliza un término y dice, pero cognitivo, ¿cómo es eso? Es verdad, es un término muy técnico y muy pretencioso para lo que en efecto es. La guerra cognitiva es una guerra cultural, es una guerra de las emociones, es una guerra de las sensaciones, es una guerra de la percepción, es la capacidad que tienen unos de influir de manera directa y agresiva en la manera en cómo nosotros percibimos el mundo. Digo percibir en su sentido más prístino. Te cambia la perspectiva de algo. Cómo lo ves, cómo lo sientes, cómo lo imaginas, cómo lo proyectas. Y a partir de allí es imposible que uno pueda tener pensamientos propios, pensamientos autónomos, porque lo que le estamos delegando al algoritmo es que el algoritmo nos dé todo lo que el algoritmo considera que nosotros debamos pensar, sentir, todo lo que nosotros consideremos realidad está configurado con el algoritmo. Cuando uno está viendo TikTok, cuando uno está viendo Instagram, YouTube, etcétera, uno no está recibiendo de manera aleatoria contenidos o productos para nuestra distracción o diversión. Uno está siendo programado para determinados fines. ¿Y cómo está uno siendo programado? Porque esa camarita que tienen los teléfonos, esa camarita frontal que tienen los dispositivos terminales, tabletas, computadoras, portátiles, etcétera, son la ventana mediante la cual todas estas corporaciones hacen psicometría analizando nuestro rostro y a partir de allí interpretando las emociones que vamos experimentando de acuerdo a los contenidos que nos van dando, que nos van ofreciendo. Ese sería el segundo punto de un golpe digital. Sí, porque a partir de la capacidad de controlar la percepción, la capacidad de alterar la realidad concreta, la realidad real, si usted se mete en X el día de hoy, usted verá que en X lo que predomina son imágenes de Venezuela, de una Venezuela caótica. Pero si usted se asoma a la ventana, se da cuenta que Venezuela está en paz, en normalidad, que Venezuela está llevando su vida cotidiana con absoluta tranquilidad y normalidad. Fíjense, se lo vamos a explicar así, vulgarcito, pues, lo más simple posible. Usted cuando tiene el celular o está en su PC, GOFA, que es Google, Facebook, Amazon, o sea, que son los dueños de Internet, tienen una Big Data que va recibiendo todo lo que tú buscas, ¿verdad? Cuando tú te metes en Google, tú buscas, por ejemplo, música y buscas, por ejemplo, el caso mío, pues yo busco blues en YouTube. Y las veces que yo abro YouTube, ¿verdad? Pues yo tengo mi cuenta en YouTube. Las veces que yo abro YouTube, me va a aparecer una gran cantidad de blues. Yo a veces busco, no sé, como ahora tenemos el programa Al Filo de la Medianoche, entonces no solamente busco blues, sino busco rock, busco música de los 60, busco música romántica, busco música de todo tipo.
¿Qué hace el algoritmo para simplificarme las cosas a mí? ¿Qué hace? Entonces me envía lo que llaman mix, ¿sabes? Un canal X de YouTube o una recopilación de YouTube en donde hay de todo. Hay música salsa, hay rock, hay blues, hay de todo. O sea, el algoritmo dice, este se mete más por blues, pero también se está metiendo por aquí y hay que buscarlo, ¿verdad? Igual cuando tú agarras y buscas programas de opinión. ¿Qué programa de opinión yo busco? Obvio, yo busco los programas de opinión donde están hablando los fascistas. Entonces, ¿qué es lo primero que me aparece en los fascistas? Cosa que no me preocupa para nada, ¿no? Pues yo me meto. Uno de los primeros, el algoritmo me dice, una de las primeras personas que me muestra allí es EBTV, Miami. Ahí yo cada vez que abro YouTube, tengo la desagradable sorpresa de tener a un Miguel Ratoncito Pérez ahí, de tener a Papo Poleo ahí, de tener a Orlando Urdaneta ahí, de tenerlo porque eso es lo que hay. Y de tener a Lara Farías y esto. Pero es lo que yo busco. ¿Y lo busco por qué? Porque tengo que responderle a ellos. ¿Verdad? El algoritmo vive alimentando lo que yo busco, vive alimentándolo y aparece ahí. Igual cuando tú vas a un programa. Tú vas a un programa X, suponte tu Remini, que es un programa mejorador de imágenes. Entonces él te enseña, no un programa, te enseña 10 de esos, igualito. Tú cuando agarras y te vas a meter en Google Play, él te va a decir 10. Por ejemplo, tú vas a buscar X porque no tengo X, lo quiero descargar para ponerlo aquí, o WhatsApp. Entonces te dice, está WhatsApp, está WeChat, está tal. Exacto, te pone otras alternativas. Ahorita mismo, cuando tú vas a buscar X, te ponen Threads. Threads es la competencia de X. Lo que pasa es que Threads está en la etapa esa de que, en la que cuando se inició TikTok, pues, de cosas, chistes, muchos chistes malos, la gente bella, lo que es las percepciones también, ¿verdad? Las percepciones es lo que tú busques. Él va a mostrar incluso en el contenido que tú busques, va a ubicar hasta tu estado de ánimo. Por ejemplo, hay gente que busca la Biblia y busca versículos de tribulaciones pues, que tiene el ser humano. Él te va a buscar otros versículos similares al que están allí. Y ustedes dirán, ¿eso es una persona que te está observando? No, eso es inteligencia artificial. Te van buscando y te dominan. ¿Cómo dominan también? ¿Cómo saben tus datos? Porque tú cada vez que vas a abrir la cuenta de algo, tú tienes que poner tu correo, tienes que poner tu correo, tienes que montar una clave nueva, y ellos dicen ahí, en el contrato, en letras chiquiticas, te dicen nosotros, ¿cómo se llama? Le prometemos que no vamos a divulgar los datos que usted está poniendo. Eso es mentira, lo divulgan. Esos datos van directamente al Pentágono. ¿O porque ustedes creen que nos tienen? ¿Por qué ustedes creen que entregaron todos los números de teléfono por ejemplo, en el caso mío, el número de teléfono de WhatsApp, el número de teléfono público mío? Entregar. Ellos agarraron y dijeron, fulano, mecano, sutano, aquí va, vámonos. Cáigale encima. Y no solamente eso, te mandan con box y te amenazan. El que no entiende esto, se vuelve loco. Yo hay una cosa que es verdad, yo he dejado de usar el teléfono. Lamentablemente para algunas personas que quieren comunicarse conmigo rápido, terminan comunicándose con Guerrero. Porque, hasta por sanidad, ¿saben? Porque yo estoy metido en redes, estoy metido viendo noticias y todo esto, pero los teléfonos, los que yo uso, los aparto. Le dedico
más o menos como 3 veces al día, que me meto para ver qué mensajes tengo, qué orden hay. El caso de, por ejemplo, ya en Telegram tenemos el grupo donde nos dicen cuando hay, cuando hay sesión en la asamblea, me meto allí, veo la información que te llega. Todo. Yo soy muy poco grupero también, ¿no? Ustedes saben que con esta migración que hicimos a Telegram, inmediatamente hubo más de uno que quiso meterte en grupo. Y yo, de todos los grupos, yo lo lamento muchísimo, yo los quiero mucho. Pero a mí no me gusta estar metido en grupo. Yo solamente estoy en los necesarios, en los que realmente me dan información. Primero porque yo busco las noticias. A mí no me las manda nadie. Y las que me mandan son porque son de inmediato, en el momento. ¿Verdad? En el momento. Pero a mí no me gusta a mí no me gusta que me metan en grupos, menos. Yo tenía un chat en La Hojilla, del grupo del canal nuevo de La Hojilla. Tuve que cerrarlo. Y yo hice una advertencia. Dije, ustedes vinieron aquí es a opinar, no a pelear. Bueno, eso era... Yo vi cosas en ese chat, cosas y lamentables, ¿no? Por ejemplo, atacar a una militante española, una militante comunista española, atacarla porque es española. No, ¿qué les pasa? Yo dije, ¿por qué ustedes están atacando? Porque es española, entonces, como vive en España. Yo, no, un momentico, eso es igualito que vengas y te digan ahorita, tú agarras y veas a un español y le caigas a golpe y después el español te pregunte, coño, pues tú me caíste a golpe y tú le digas, no, es que ustedes, los españoles se robaron a los indios, el oro y la vaina, coño, pero eso fue hace 500 años. Hay que también hacer análisis correctos sobre las situaciones, camaradas. Ahí vamos a poner lo de los influencers, porque ahí... Justo con eso tengo que entrarle al tema, ¿verdad? Yo sé por qué se lo digo. Rueda con lo de los influencers. Así comenzó. Ricky Hispano, ¿es posible una manifestación mundial para alertar al mundo sobre lo que pasa en Venezuela? Se nos está adelantando. En los próximos días vamos a hablar de eso. Como te dije al principio, tenemos muy pronto, en las próximas horas, vamos a estar convocando a una actividad enorme en los próximos días. ¿Okay? Venezuela está unida gracias a ti, gracias a los que están adentro y a los que estamos afuera. Es que hoy somos una sola Venezuela. La Venezuela que votó y le ganó a la dictadura. Y ahora tenemos que cobrar. Sí, tenemos que cobrar porque ganamos y lo comprobamos. Lo estamos haciendo con la confianza de quien tiene las actas en sus manos y de quien no permitirá que nuestros sacrificios sean en vano. Esta es la vanguardia intelectual y comunicacional de la extrema derecha. Una tropa de influencers reclutados para propagar mensajes de odio. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? Su objetivo es blanquear el discurso del fascismo venezolano y programar emociones de revancha en contra del movimiento popular chavista. Quiero la cabeza de esos huevos colgando en una plaza Bolívar. Los voy a ver. La instrumentalización de los influencers no es casual. Su objetivo es seducir con su alcance a la juventud y masas despolitizadas para desestabilizar a Venezuela y justificar la injerencia extranjera. Es para que toda la comunidad internacional vea, observe y meta su mano. Injerencia, sí queremos injerencia. Y si dicho así no es suficiente, estos influencers que viven fuera de Venezuela suplican por una intervención militar internacional contra su propio país. Si ustedes ven que esta descontrola y esta gente no termina de aceptar la realidad y lo que ha pasado el día 28 de julio, métanse en Venezuela. Entreguen.
Entren y hagan lo que tengan que hacer para sacar a esta gente. Otros, en cambio, son asusados para propiciar el hostigamiento contra figuras públicas que no se someten al plan fascista de atacar a Venezuela. Artista, figura pública, quien sea, que no ponga un cargo, échale. Asimismo, estos influencers o artistas reclutados para los mensajes de odio también son usados para programar lo que los venezolanos deben o no publicar en sus redes. Esto para mantener el relato de una supuesta Venezuela en caos. En este momento no es momento de publicidad, no es momento de poner comida, no es momento de poner un viaje, no es momento de un carajo. Para lo que sí es momento es el de advertir que los influencers son la fachada amable de un plan político con muy malas intenciones. En este momento hay que unirnos. ¿Qué pasa? Ya después veremos, ya después veremos, ya después veremos. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Nos vemos el 17. Pasa. Por eso es tan importante que todo el mundo salga mañana para demostrarle más al régimen la fuerza que tenemos. O sea, es muy importante. La fuerza. $2000 años más tarde. poquito de café. Vamos a poner primero a Lara Farías, ¿ves? Pregúntale a Guerrero si está listo con Lara Farías, porque me encantaría que ustedes vieran a Lara Farías. Después yo le voy a entrar completo al tema de los influencers, ¿no? Si tienes listo a Lara Farías, lánzate con él. ¡Lánzalo! Tuvimos durante más de 50 años a un ministro de Educación en la sombra llamado Gustavo Cisneros, que a través del Ministerio de Educación, que era Venevisión, impuso 3 ideas en la psique del venezolano. 1, que a la riqueza se llegaba por arribismo, no por trabajo. Por eso es que en esas telenovelas confeccionadas por la dramaturga de origen cubano, como cubano es el origen de Gustavo Cisneros, Delia Fiallo. ¿Y cómo se llegaba a ser rico en las telenovelas de Delia Fiallo emitidas por Venevisión? Bueno, la muchacha pobre que trabajaba de sirvienta en la casa de los millonarios le quitaba el novio a la niña rica de la casa. Y gracias a eso, la muchacha se convertía en la heredera de toda la fortuna. Es decir, se llega a rico por arribismo. 2, el tema de la belleza femenina. Usted se puede dar cuenta hoy, en cualquier reunión familiar, cuando usted va a tomar una foto familiar, todas las mujeres se paran como si tuviesen la banda de Miss Venezuela. Porque se le vendió al país de que Venezuela es un maravilloso país porque tiene las mujeres más bellas del mundo. Y entonces resulta ser que se mide a la mujer en función de estándares de belleza impuestos por Osmer Sousa, de origen cubano. Y no en función de sus capacidades, no en su función de su personalidad, no en su función de su inteligencia, en función de la carátula. La carátula que construye Osmer Sousa a punta de cirugía plástica y maquillaje. Y el tercer antivalor, o el tercer programa educativo emitido desde esa cloaca que es Venevisión, dirigida por esa sabandija que era Gustavo Cisneros, era La Bailanta, en una tarima
donde te tienes que montar, porque montarse en la tarima significa ser más venezolano. Ahí vamos a una canción especial y decimos no a la violencia. Eso. Y muy lamentablemente, también hay que decir que intentamos repetir eso todo el tiempo. Y se reproduce eso en toda parte. Aquí hay un farandulerismo permanente. Y entonces uno aquí termina confundido. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía. Esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Aquel lema con el que María Corina empezó su campaña electoral para ser electa candidata en las primarias, ese lema que era hasta el final, empezó a ser cuestionado en su momento. Y empezó a ser cuestionado porque decíamos, bueno, pero cuando tú dices hasta el final ¿de dónde? O sea, ¿de qué se refiere eso? Entonces empezaron a hablar por ella los filósofos, los exégetas, los intérpretes, los monjorlando, esa gente. Después convirtieron eso en una frase de batalla. No, esto es hasta el final. Y de cualquier cosa que tú preguntas, y tú le preguntas, mira, pero ustedes tienen plan B, ustedes están llamando a la gente a votar y tienen cómo cobrar. Esto es hasta el final, esto es hasta el final. Siempre la repetición de estupideces. Lo mismo que decían, no, porque vamos bien, no, porque vamos bien. No, porque el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. No, porque vamos bien, porque vamos bien, porque vamos muy bien. El hasta el final se ha convertido ya en una canción. Es decir, es un vamos bien versión free cover. Esa es la solución, eso es lo distinto. Eso era lo trascendental que iban a hacer el 17. Porque crearon unas expectativas de que el 17, vamos, esto es trascendental. ¿Y qué era lo trascendental? Sacar una canción. Bueno, que es que la estrategia es de llegarle a más gente, porque necesitamos entonces que a través de los influencers se sepa. Entonces hicieron un live. Entonces hice un live con una muchacha cantante, Lele Pons. Y entonces ese ha sido un live que no sé, nunca antes se había hecho. Y fíjense una cosa muy importante, de cómo los vendedores de humo tradicionales, los vendedores de humo de siempre, los que aplaudieron a Guaidó hasta que se les desollamaron las manos y que cuando vieron el barco hundiéndose brincaron y dijeron, no, nos engañó. A esos sicarios mediáticos que andan ahorita, bueno, andan excitados porque los toman en cuenta otra vez después que quedaron huérfanos, ¿no? A esas sabandijas de canales YouTube diciendo embuste, vendiendo humo, difamando, calumniando y diciéndose hijos de Dios, sabandijas con vicios dedicados, entre otras cosas, a la extorsión y a la vagabundería, y que les va a llegar. Porque ellos creen que la cosa es impune. No, les va a llegar. Les va a llegar lo suyo. Les va a llegar lo suyo. Y ahí andan, vendiendo humo, diciéndole a la gente que no, que hay que seguir, porque es que no hay que seguir, porque aquí no, el enemigo es Maduro, ay, no, hay que seguir. Hay que dejar la estafa. Basta ya de estafar a la gente. Bien, ok, ahora sí vamos a hablar. Primero que nada, el que habló ahí fue Daniel Lara Farías. Yo no he dicho nada, fue él el que lo dijo. Que dejen la estafa, que dejen, no me metan ahí. Miren, hermano. Yo recuerdo, o sea, yo tengo por norma desde hace bastante tiempo, yo creo que desde que comenzó desde antes de comenzar la revolución en firme, de haber tomado el poder, cuando el comandante Chávez estaba se fue a la calle a luchar para buscar el poder, ya este señor que está aquí no le agradaba para nada a alguien que hiciera chistecitos sobre el comandante o sobre la revolución.
Y lo digo por algo muy simple. Vean bien, quiero que me vayan entendiendo bien porque voy paso por paso. Vean bien. Lo digo por algo muy simple. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, había un bendito cómico llamado Álvarez Guedes, cubano, que el tipo era muy bueno echando chistes, muy bueno, hasta que hablaba mal de Cuba. Y yo, para eso sí soy, coño, muy cerradito, ¿sabes? Y sobre todo para el que hable paja. Yo creo que María Corina y compañía se equivocaron de antemano, pues. Se equivocaron de pe a pa y los influencers, ya voy a hablar de ellos, también se pelaron. O el que hizo el cálculo de que con los influencers iba a haber una, ¿cómo se llama? Una salida a la calle para tratar de llegar a Miraflores y recuperar la vaina, se peló. Si ustedes tenían ya, todos estos influencers, o algunos de ellos, ya llevaron una pela en un concurso que hizo Global Census. Y ojo, les voy a decir algo, nosotros no nos metimos en el tema de Global Census, ustedes mismos se cayeron a golpes ahí, en Global Census. De hecho, los que estaban perdiendo en Global Census aparecían, coño, ¿cómo nos va a ganar Maduro? ¿Cómo nos va a ganar? Y Maduro les ganó. Ya eso era, al menos, era un aviso de que utilizara a estos señoritos bonitingos, a estos señoritos graciositos que se fueron a Miami a ganar real hablando mal de la revolución, ¿verdad? Ya ahí ustedes tenían que haber advertido de la posibilidad cierta de que iban a perder, de que no iba a servir para nada eso. Ahora, obviamente esto acarrea responsabilidad. El Harry, el otro. El Harry es vomitivo. Yo no entiendo cómo a la gente le puede gustar el Harry. Tipo vomitivo, sucio. Es lo que echa esas pestecitas por lo que hace es hablar mal de su propio pueblo. Se burlan. Estos que tienen esos, ¿cómo se llama? Esos podcasts en donde se burlan de la mujer venezolana, porque ellos se creen de raza aria. Se burlan de la fea, de la gordita, de la yo no sé qué. Es decir, tratan de imponer un estereotipo más o menos como el de aquella mujer, muy bonitica ella, que agarró y dijo, ay, pero vamos a permitir que invadan, pues, porque así tendremos hijos gringos, hijos catiritos y ojos verdes, ojos azules y grises. Desprecio terrible por su propio pueblo. Lo peor de todo es ir allá para tirar chistes racistas, para tirar chistes clasistas y para, sobre todo, lo dije, lo repito otra vez, sobre todo para tratar de obedecer las normas de una cárcel que se llama Miami. Ahora, todos ustedes influencers, unos más que otros, han retornado a Venezuela a hacer sus chistecitos. Vienen, por supuesto. Qué linda se ve Caracas. Caracas es otra. Se ve bella. Les caen a coñazo allá en Miami por haber dicho eso y llegan a Miami diciendo, yo no me acuerdo cuando dije eso. Yo estaba loco, estaba tostado en ese momento. No sé qué me dieron. Me metieron en una sopa, una vaina y me puse a hablar bien de Venezuela. Tú sabes un hombre que ha hecho bastante real con Venezuela y no es venezolano. Luisito Comunica. ¿Cuántas veces ha venido Luisito Comunica aquí a Venezuela a decir que todo está bien y después sale allá a decir que todo está mal? Nada más que por cobrar lo que paga YouTube o lo que pagan las redes sociales. En este periodo especialmente,
y aquí es donde voy yo para el quid del asunto, en este plan o preparativo que hubo, porque ya lo venía diciendo Diosdado y lo veníamos diciendo todos, repitiendo lo que dijo Diosdado, este pueblo no merece botar una gota de sangre por estos fascistas. Sin embargo, murieron 25 personas. Que dicho sea de paso, en el exterior dicen que fue el Estado, por supuesto. No fueron las bandas criminales contratadas por los fascistas, no, fue el Estado. Antes nosotros cuando veíamos, nosotros nos empapamos, pues, porque nos tuvimos que pasar de preescolar a la universidad de un solo tiro, a empaparnos lo que son la agresión cognitiva, la guerra cognitiva, esto es guerra de quinta, sexta, séptima, octava generación. Esto es un plan que se viene preparando desde hace bastante tiempo, pero es un plan para el derramamiento de sangre, es decir, para una guerra civil. Y ahí sí hay un problema, ¿tú me entiendes? Ahí sí hay un problema para Harry, para la otra, para Lele Pons, que yo por fin no sé quién carajo es, ni la he escuchado cantar nunca en mi vida, para Lele Pons y para toditos estos vagabundos, para el de la Divasa y compañeros, que ellos en algún momento retornan a Venezuela. Ellos cometieron un delito. Y es un delito internacional, no es uno. Yo espero que la Fiscalía investigue la responsabilidad de estos influencers. Así se me hagan los locos luego. La responsabilidad de ellos por la muerte de 25 personas, por sus mensajes. Por ese mensaje de odio, por ese mensaje llamando a la intervención de un ejército extranjero, eso es traición a la patria, y por las muertes que ocasionó esa estimulación al odio en un sector del pueblo venezolano. Yo sí creo que ellos son responsables. Responsable no es nada más el que va, y es del Tren de Aragua, del Tren de los Llanos, va y mata. No. Responsable es quien origina eso, quien está metido detrás en ese plan. ¿Por qué? Porque aquí se mató gente por odio. Y ustedes lo auparon. Hay una señorita de pelo corto que dice, donde haya un artista o alguien que sea chavista, dele. Dele. Eso es un delito. Y hay algo. Piénsenlo bien. Vivan toda su puta existencia en Miami. Piénsenlo bien. Esto no es una amenaza. Es que ustedes cometieron un delito. Ustedes cometieron un delito. Esto no es una amenaza, esto es una certeza. Tiene que haber una investigación. Y en esa investigación ver qué responsabilidad tienen influencers, quienes tienen canales y auparon a una guerra civil o auparon a una intervención militar norteamericana en el país. Porque si ustedes, porque hay una cosa, ¿no? Ustedes son, voy a decir una expresión que tiene que ver con la hojilla, ustedes son como mono con hojilla dentro de un ascensor, porque ustedes desconocen lo que hicieron, ustedes no tienen puta idea, ustedes lo único que pensaron fue en cobrar, en dinero, porque muchos de ustedes fueron obligados, chantajeados, que no les conocerán de vicio y de sinvergüenzuras que ustedes hacen y esa vida disoluta que ustedes llevan allá en Miami. Que no les conocerán a ustedes. Pero ustedes emplearon un medio, unas redes, una influencia que tienen sobre una parte de la población venezolana para estimularla a una guerra civil. Y eso es un delito. Y se lo voy a explicar mejor, señores influencers. Esta cámara que están aquí, esta, vaya poniéndomela, compadre, aquí. Esta cámara que está aquí, esta. Póngase, compadre. Esta cámara que está aquí. Esta cámara que está aquí.
Ve aquí, esta. ¡Padre! Ajá, esta cámara que está aquí y esta cámara central que está aquí son un arma. ¿Usted lo sabía? Me voy a poner un caso hipotético, negado. Eso nunca va a pasar. Supongan, señores influencers de allá de Miami, que yo aquí, desde esta cámara, desde este espacio, llamo al pueblo chavista a que mate a Escuálido. ¿Qué ustedes creen que puede pasar? ¿Ustedes se han preguntado eso? Nosotros nunca lo hemos hecho, jamás lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer jamás. Pero imagínense nomás que yo me disocie de tal manera que yo llame a la muerte de los Escuálidos. ¿A usted no le parece que eso es un delito? ¿A usted no le parece que eso no debe pasar? Que la guerra entre hermanos, incluso teniendo diferencias políticas, no debe nunca suceder. Ustedes viven en un territorio lleno de estiércol, de mierda, desde las calles hasta el cerebro de ustedes. Y utilizaron las redes sociales para crear condiciones en donde 25 personas murieron. Tan responsables son los que mataron como los que son autores intelectuales, como los que lo instigaron. ¿Entendido? Y vuelvo a repetirles, ustedes les encanta venir a visitar a Venezuela cuando quieren ganarse unos dolaritos o cuando el canal empieza a perder popularidad. No, me aparezco por allá, hago un videíto aquí, porque la mayoría de ustedes, si no todos, de alguna manera han recibido beneficios de la revolución bolivariana. Usted es una partida de hipócritas. La mayoría de ustedes ha cobrado del Elepón para arriba. ¿Entendido? Y ustedes cometieron un delito. Como decía el otro día, como dijo Bolívar, acá, perdón, una traición. No. La clemencia criminal, no. Yo recuerdo que ustedes se quejaban de Leito, ¿se acuerdan? Y Leito lo único que hacía era disfrutar viendo cómo agarraba y ganaba más real pidiendo en los semáforos. Y por eso se ponía de vez en cuando a hablar mal del gobierno revolucionario. Terminó preso. Ustedes son peor que Leito. Peor. Son más asquerosos. Y les repito, van a tener que pensar bien largo en visitar tierra venezolana, porque la revolución ahora es que va a quedar para rato y aquí va a haber leyes. Y ustedes cometieron un delito. No se arrepienten, yo se los digo así bien claro. Eso es muy fácil, lo decía Heriberto, ¿verdad? Muy fácil, disociado, matate, y después tú dices, ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hiciste? Primero porque son cuestiones cíclicas, han pasado varias veces, y ya basta. Tiene que haber ley, tiene que haber justicia. Como dijo Diosdado, esas 25 vidas jamás se debieron haber perdido. Jamás. Mientras ustedes estaban allá muy jalonitos, con sus ojitos verdes y poniéndose filtros en el TikTok y llamando a la intervención y llamando a que derroquen y maten a Maduro. Murieron 25 personas. Están en su conciencia. Vidas. 25 vidas perdidas por sus mensajes. ¿Entendido? Vamos a ver a otro inefable. Por favor. El Puma lo tienen listo, compa.
Y han pasado 2 partes nada más, coño. Yo creo que mañana Diosdado va a poner la tercera. Rueda. Aló. Mi querido Juan, ¿cómo estás, hermano? Pale, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias al Señor. Bueno, estoy vivo. Milagro viviente de Dios, de Cristo. Estoy en las 5 preguntas que uno se hace al final, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Estoy en el para qué. Bueno, para muchas cosas. Gracias, hermano, pero igualmente de este lado. No hay ideologías, no hay rótulo político cuando el escenario no debería tener ese color. Yo he cometido errores en el pasado porque es tanta la vehemencia de la gente de la oposición que te insta y casi te obliga a hacer lo que tú le quieres hacer contra tu voluntad. Entonces te utilizan como siempre y ya me di cuenta que yo no debo hablar de política, sino simplemente cantar para el ser humano. Yo creo que Dios me salvó para algo, para unificar y no para dividir. Entonces hay una oportunidad bonita. Si yo pudiese conversar con Nicolás en privado, grado 30, porque tengo mi propia teoría. Entonces hay una oportunidad bonita. Si yo pudiese conversar con Nicolás en privado, grado 30, porque tengo mi propia teoría. Aunque no es que soy un político, sino que el ir y venir de tantos años, 60 años en esta profesión, de visitar países, conocer gente, presidentes, expresidentes. Entonces, tengo una visión de lo que yo creo que pudiese ser. Ahí lo que más hace es la oposición, que también tiene un precio. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, yo no estoy defendiendo ni a uno ni a otro. Esto que estoy pensando es, de verdad, se logra con empresarios serios, tengan el diálogo directamente con Washington, no a la oposición. Echar de un lado a la oposición y un grupo de empresarios, como debe ser, encabezando Lorenzo de Polar y otro grupo. Cada quien tiene que aceptarse como ese es Cristo. Yo no puedo convertir a un musulmán, tengo que respetar su ideología, su religión. A un chino, el paso de factura, yo creo que no debe existir. Ya eso es la unión realmente, cuando se respetan mutuamente. Bueno, pues que yo voy a Venezuela después de las elecciones. Entonces yo creo que el político no va a cambiar. El domingo fue que nosotros recibimos el primer video, ¿verdad? Sí, recibimos el primer video. De este señor cristiano, muy cristiano él, ¿saben? Pero el día sábado, yo vi el video que le dedicó al presidente, a Cilia, a Diosdado, a Jorge, a Delcy, ¿verdad? Pumita. Este es el tipo cristiano, ¿saben? Cristiano, amoroso, temeroso de Dios, temeroso de Cristo. Y es temeroso también de aquellos que lo obligaron a decir lo que dijo. Coño, yo no sé de qué tamaño se viste la cobardía, ¿no? Pero un hombre, yo no sé en qué condiciones económicas anda, ¿no? Porque ustedes llevan una vida así como de un alto nivel de gastos, ¿no? Pero un hombre con un performance de una carrera artística dilatada, carrera artística, que la empezaste a cagar cuando apareciste con Carlos Andrés Pérez primero por allá, ¿te acuerdas? Esa fue la primera cagada que echó. Ya ahí te declaraste abiertamente adeco, pues. Ahora es abiertamente lorencista, pues, Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza es un pobre diablo.
Yo no entiendo por qué tú hablas de esos empresarios. ¿Cómo es que digo esos empresarios buenos como Lorenzo Mendoza? Primero que Lorenzo Mendoza no es dueño de la Polar, ni es dueño de Celo, es dueño de la mamá. A él lo tienen ahí de Sigüí aprendiendo, y él sigue echando a perder su propia empresa, empezando por ahí. O sea, de empresario, él terminó, mire, te voy a decir una cosa para que te enteres, porque eso de estar viviendo en Miami a veces los aleja de la realidad. Harina pan ya no se vende como antes. Ah, de paso, les digo, a veces nosotros también le pagamos a Lorenzo Mendoza por esa harina pan, ¿oíste? Y sin embargo, él se la pasa por allá, hablando peste del gobierno. ¿Cómo fue que le dijo a Hauptmann? Enrique, aquí estamos, Enrique, en la misma lucha, pana. Y tú defendiendo esa casta. ¿Tú te acuerdas cuando tú comenzaste a cantar, chico? ¿Tú cantaste en Lavillo, fue? Sí, en Lavillo creo que fue. ¿Ah? Empezaste en Lavillo, entonces te casaste. Era un don nadie cuando te casaste con Lila. Lila estaba en la cima de su carrera cantando El Cocotero. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y después te hiciste esa dilatada carrera, así tipo Julio Iglesias, tipo tal, el cantante romántico de América. Oh. Y que un hombre con tu dilatada carrera artística tema decirle no. Así como tú dices, pues, tú sales corriendo y le dices a Escalona, le dices, bueno, tú sabes, hermano, cómo es la cosa aquí, grado 33, que quiero hablar con Nicolás. ¿Tú te imaginas cómo deben estar en Miami ahorita buscándote por haber dicho eso? Porque tú puedes haber grabado ese videíto que grabaste, diciendo, Nicolás, vete, Nicolásito, vete, Silvia, vete, Jorge Rodríguez, vete, Diosdado, vete. Ahora, ¿cómo haces para caminar por ahí, por Miami, sin que te menten la madre por estar diciendo lo de grado 33? No, vamos a hablar, coño, Nicolás, vale. Hablar con Lorenzo Mendoza. Hipócritas, cobardes es lo que son. Hipócritas, cobardes. Aquí tengo un videito bien bueno de Freddy hablando de por qué los influencers. Porque hay otra cosa, ¿no? En el año 2002, los políticos se apartaron y le dieron todo el poder a Gustavo Cisneros. Ahora la cosa es peor. No aguantaron ni 48 horas. Y le dieron ahora las riendas a los influencers. ¿Qué cosa, no? Ruédalo. ¿Por qué María Corina Machado, Edmundo González Urrutia dejaron atrás los partidos políticos y utilizan a los influencers? ¿Cuál es la verdadera razón de hacer eso? La verdadera ¿Por qué razón, ya no es un nuevo tiempo? ¿Por qué no es la mesa de la unidad? la verdadera razón es que, mira, en el año 2002, y un poco antes del 2002, los medios de comunicación, RCTV, Venevisión, Televen, y bueno, las televisoras más recientes como Globovisión, Meridiano, etcétera, se cansaron de delegarle el trabajo a los políticos clásicos y a los partidos tradicionales. Se cansaron. Y con una telenovela que se llamó Por estas calles, de Radio Caracas Televisión, ellos sustituyeron todo el debate político y se abrogaron la capacidad crítica para enfrentar un gobierno determinado. Ya estaba decidido que los medios de comunicación tomarían el control de la política en el país. Julio Borges, el nefasto, el inefable Julio Borges, aparece en el espectro público haciendo un programa de televisión que se llamaba Justicia para Todos. Justicia para Todos era la cosa. Donde él hacía el papel del juez
y donde la puesta en escena era gente del pueblo, gente de barrio, gente común, que tenían problemas domésticos, cotidianos, y donde él, como un civilizador blanco, impartía justicia y con una actitud absolutamente soberbia y arrogante nos anunciaba lo que venía, el tipo de tecnocracia que venía y el tipo de personajes que tomarían el control de la política. El siglo XX venezolano se inaugura con un desplazamiento de los medios de comunicación tradicionales a los partidos políticos, pero todavía conservaban como avatares a los líderes tradicionales de esos partidos. El golpe entonces del 2002, ya dijimos, es mediático. Pero ahora, en el año 2024, lo que ha sucedido es algo mucho más drástico, porque aquellos personajes de la política eran de todas maneras líderes políticos, tenían una militancia en el Partido Acción Democrática o una militancia en el partido COPEI. Tenían historia política. Eran políticos de oficio, son políticos de oficio, han estudiado la política, se han dedicado a la política, son personas que han cultivado la retórica, que han cultivado la argumentación, han tenido curules en el Parlamento, en el Senado, tienen trayectoria política. Pero ahora lo que ha sucedido es que a falta de líderes políticos, porque ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia son líderes políticos, no tienen trayectoria política. De hecho, María Corina Machado nunca fue absolutamente nadie en la política de derecha. En ninguna circunstancia María Corina Machado tuvo relevancia, importancia. Solamente ser diputada de la presencia. República. Por accidente fue diputada de la República, pero era pusilánime como política. Y está en los números, en todo lo que ella se disputó en las primarias, hasta el momento de esta puesta en escena, donde ella fue sola, coaccionando a todos los demás, ya había captado a la derecha venezolana y se impone como figura y con muchísimo dinero, con muchísima publicidad en YouTube, con muchísima publicidad en redes sociales, se hace de un nombre. Pero no tiene sustancia, no tiene sustrato, no tiene realidad. Como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no son líderes políticos, entonces tienen que delegar la capacidad de convocatoria, la capacidad de persuasión, la capacidad de expansión. La P política, ¿no? Hacia influencers. ¿Te das cuenta? Porque no solamente no son políticos, ninguno de los dos, sino que tampoco son influencers. Sácale todos los millones de dólares que le pusieron en estos últimos 80 días y te vas a dar cuenta que María Corina Machado es absolutamente desconocida como líder política. Ella participa oscuramente en Venezuela con esta empresa llamada Súmate, que es una empresa de espionaje, que es una empresa que roba datos, que es una empresa que quiso sustituir en algún momento al CNE. Entonces tienen que acudir a los influencers porque además estamos frente a una decadencia absoluta de la política, como lo llama el presidente, con P mayúscula, en todo lo que hoy es la oposición venezolana. Hay una decadencia de la política porque hay una crisis de representación, porque hay una crisis de liderazgo y porque hay una crisis de credibilidad en el sector que apoya cualquier opción o cualquier candidato que esté en oposición a la revolución bolivariana, porque es un sector conservador, históricamente conservador, por lo tanto es un capital que ahí acumulado y que no tiene nada que ver con ninguno de quienes han ostentado el liderazgo en los últimos 10 años. Compadre, ese teléfono que trataron de botar se ha salido bueno, ¿verdad? Hoy hubo un tuntún por ahí. ¿Van dos? ¿Dos tuntún hoy? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Y esos son los que dicen que son demócratas. Y estaban metidos en el golpe hasta la madre.
El teléfono no pudo pasar la cerca. Qué vaina, chicos, qué vaina. Bueno, mire, llegamos al final del programa de hoy. Lo que dice Freddy, pues. Qué triste, chicos, qué decadencia más grande, por favor. Qué decadencia más grande la de estos individuos, compadre. Qué horror, ¿vale? Pero ya saben los influencers, ¿no? Ustedes están metidos en ese pedo también. Chao, nos vemos el próximo sábado.